Muy buenos días, el tema de hoy es redarguye. Vamos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Redarguye, como el apóstol Pablo le da unas instrucciones tan precisas y correctas a su discípulo Timoteo, pero lo lleva también a que él exhorte, que redarguya a otras personas. ¿Pero qué quiere decir redarguye? Redarguir o redarguye es reprender, es exhortar. Eso es lo que nos lleva a usted y a mí, que hay veces como que nos llaman la atención y no nos gusta. Oiga, lo que usted está haciendo no está bien, usted está en fornicación, usted está en adulterio, usted está en inmoralidad, usted está equivocado, lo que usted está haciendo, y como que no nos gusta. Estamos tan acostumbrados a que nos apacigüen el pecado, que lo que usted está haciendo no está haciéndolo bien, pero yo creo que debería hacer esto, debería hacer lo otro. Pero aquí el apóstol Pablo lo lleva a su discípulo Timoteo a ser firme y determinante en la tarea que él le asigna, que es lo que él le habla, a ser una persona que redarguya, que reprende, que exhorta. Eso es lo que usted también y yo debemos entender, porque a veces solamente esperamos que oren por cada uno de nosotros, o que la prédica sea que usted va a ser muy prosperado, que usted va a ser muy bendecido, que usted este año 2023 va a ser un hombre lleno de bendición, un hombre lleno de prosperidad, que le van a salir negocios, viajes, muchas cosas que esperamos que siempre nos hablen es de prosperidad y de bendición, pero no esperamos que nos redarguyan de cosas que usted y yo estamos haciendo mal, en los pensamientos o cosas que vemos o cómo actuamos o en el carácter o las palabras o las decisiones, cómo estamos obrando. Aquí lo que nos habla la palabra es que Él nos manda a que nosotros aceptemos cuando nos redargullan o nos reprenden o nos exhortan, ya que esas son unas palabras consecutivas en el texto que nos habla aquí la palabra, en la cual la primera traduce como redarguye. Lleva la connotación de decirle a las personas que están equivocadas o que han hecho algo mal. Tiene la idea de un reproche, una reprimenda o la refutación de la falsedad. Como tal, es una idea negativa y es una idea que está sin duda fuera de tiempo, ya que en estos tiempos que vivimos, tiempos postmodernos, pero es uno de los aspectos claves de la obligación de cada persona, cada líder, cada pastor. Debemos obrar y actuar acorde a la palabra, no apaciguar el mensaje, por el contrario, darlo conforme hacia el mensaje que le da el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, ya que debemos de tratar de decirle a la gente que están equivocados, ya que usted y yo no estamos cumpliendo con la responsabilidad que Pablo menciona en este contexto, porque aquí lo dice que el verbo reprende es una palabra más fuerte todavía, denota una expresión de una fuerte desaprobación, una denuncia, incluso una censura formal, ya que el apóstol Pablo considera como un deber ineludible, ya que Timoteo no solo debe exponer y refutar el error, el pecado y la falsa enseñanza, sino que él también debe denunciar cada aspecto de las cosas con claridad que lo identifica como el mal que realmente es. Eso es lo que debemos ver usted y yo. ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Será que estamos actuando bien? Porque hay veces inclusive cuando leemos la palabra, como lo he dicho en varias ocasiones, que usted y yo debemos mirarnos al espejo de la palabra. Pero también la palabra confronta, la palabra también exhorta, la palabra también lo lleva a uno a ver un cambio, una transformación. Primero tiene que nacer desde el corazón. O sea, yo puedo verme a la luz de la palabra, como lo dice el apóstol Pablo, mirando a cara descubierta como en un espejo. Y la cara descubierta solamente la podemos descubrir a la luz de la palabra. Pero yo debo ir a la palabra que el Señor me hable. Pero si el Señor me habla y me exhorta, debo aceptar esa exhortación y mirar en qué estoy haciendo mal, qué estoy obrando mal. De pronto otras personas me lo han dicho de pronto algún amigo, un familiar o algún líder de la iglesia. Pero como que he sido esquivo, como que yo creo que está equivocado, como que yo creo que me tienen envidia, como que yo creo que es que todas las veces me están hablando lo mismo y como que eso no es, yo veo que son otras cosas, como que hay veces nos queremos poner una máscara y aparentar que estamos bien delante de las demás personas cuando realmente estamos mal delante de Dios. Porque dámonos de cuenta que ayer hablábamos un tema que hablaba ninguna condenación hay,
que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y encontramos aquí que hay personas que andan conforme a la carne. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Pablo incita a sus discípulos a que les hable a la congregación, de redarguirlos, de decirles que están obrando mal, están actuando mal, están haciendo mal las cosas. Igualmente está sucediendo en estos tiempos. Creemos que todo tiene que ser bendición y que estamos obrando bien. Así estemos en fornicación, así estemos en pornografía, así estemos en adulterio, así estemos en inmoralidad, así estemos en soberbia, en orgullo, pero es que yo estoy bien. Eso es lo que a veces ponemos una fachada delante de otras personas, inclusive personas de la iglesia, pero delante de Dios estamos mal. Usted y yo debemos mirarnos a la luz de la palabra, pero si una palabra nos confronta, pues debemos ir a la presencia del Señor, primeramente a arrepentirnos, pedirle perdón al Señor porque realmente estamos obrando y actuando conforme a mis deseos, conforme a mis pensamientos, conforme a mi carácter, conforme a mi voluntad, y ahí no está el Señor. El Señor está es cuando usted y yo entramos realmente a un cambio, entrando en cambio y transformaciones, ya que el apóstol Pablo aquí habla y muy positivamente y asigna a cada fiel ministro para que él sea obrando acorde a lo que la palabra de Dios nos enseña. Usted y yo debemos hablar acorde a la palabra, acorde a lo que el Señor nos enseña, porque así como le habló el apóstol Pablo a Timoteo, así le habla a Timoteo. Lo vemos en Timoteo 1:9. Dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces es que usted y yo realmente llevemos una palabra, pero que ojalá sea una palabra direccionada por el Espíritu Santo. Si hay que exhortar, exhortémoslo, pero exhortemos en amor. Así como el Señor le enseñó, el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo, a su discípulo Tito, que poder confrontar y exhortar a otras personas, pero en el amor de Cristo. Que ellos entiendan y comprendan que están en el error, que están obrando mal, que están actuando mal, que están haciendo mal las cosas y que obviamente ahí no está el Señor. Así como se lo enseña aquí el apóstol Pablo también a Tito, donde se hace énfasis a una misma obligación de la responsabilidad de cada persona dentro de la iglesia, y es reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Algunos que contradicen porque no les gusta ser confrontados, no les gusta ser direccionados en la palabra y cree que están obrando bien. El Señor nos quiere llevar a usted y a mí a entenderlo, así como lo habla mismo ahí en el libro de Timoteo 1:13. Dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, si hay personas en las cuales el Señor nos lleva a hablarle claramente y aún con palabra dura, acorde a la palabra de Dios, es precisamente para que la persona entienda que están en un error, pero también para que se vuelva de ese error y se vuelva de corazón a nuestro Señor Jesucristo y pueda haber un cambio de transformación en su vida, ya que en algunas personas se les reprende duramente para que sean sanos en la fe, ya que de hecho cuando el apóstol Pablo da este mismo encargo a Tito, él habla tan fuertemente como sea posible, ya que esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, eso sacude toda sensibilidad postmoderna, pero es un aspecto crucial en la vocación de cada líder, cada pastor. Nadie es un fiel pastor que se niega a enfrentarse con los peligros de amenaza el rebaño, pero para que nadie piense que esto es una receta para los de hipermodalistas es enojados. Observe que hay una importante cualificación dentro de esta palabra, y es tener presente el mandamiento que aquí nos manda el Señor, que es exhortar con toda paciencia y doctrina. Lo que el Señor nos habla y nos enseña acorde a su palabra, acorde a sus mandamientos, es poder ponerlos en práctica, pero primeramente ponerlos en práctica en usted y en mí, para poderlos hacer hacia otras personas. Eso es lo que el Señor nos está llevando a usted y a mí, a poderlo llevar a otras personas que realmente lo necesitan. Así como lo dice en 1 Timoteo capítulo 4:13, dice: entre tanto que voy, ocúpate la lectura, la exhortación y la enseñanza. Usted y yo debemos preocuparnos y ocuparnos en la lectura, la meditación, el estudio y la palabra, pero también en la exhortación. La exhortación es si el Señor nos lleva a llevar una palabra de exhortación a otra persona, es llevarla. Pero hoy el Señor nos está llevando a usted y a mí y nos redarguye. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal, obrando, pensando, actuando o decidiendo que estamos acorde a nuestros pensamientos, deseos, pasiones y voluntad, que el Señor no está de acuerdo, pero que también escuchamos la palabra de exhortación?
redarguyen, la palabra que nos redarguye. Debemos aceptarla, pero primeramente tengo yo que aceptarla, que esa palabra me redarguye, me exhorta, que estoy obrando mal, ir delante de la presencia del Señor. Sí, estoy obrando mal y estoy haciendo mal, quiero un cambio, una transformación de adentro hacia afuera, y acepto que tú me redargullas en espíritu y en verdad, para que haya un cambio en Cristo Jesús. Amén.